Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a comenzar a trabajar en este video y probablemente nos lleve un par de videos. Comenzar a trabajar la unidad 5 y en particular el texto de Freud sobre el chiste y su relación con el inconsciente, al cual vamos a dedicarle seguramente gran parte de este mes de septiembre. Eh, Ustedes saben que está propuesto como biografía, como una de las biografías importantes de la unidad 5 en lo que refiere a Freud. Y la idea es que tengan la ocasión de leer este libro que ocupa todo el tomo 8 de Amor Rortus, que lo puedan leer en forma completa. Ahí Freud trabaja diferentes aspectos del chiste en los cuales vamos a ir deteniéndonos y que nos van a llevar, decía entonces, unas cuantas clases o unos cuantos de estos videos de acompañamiento para ir recorriendo un poco el texto de Freud, la letra de Freud, cómo es que Lacan y por qué motivo Lacan le dio tanta importancia a este texto que, a decir verdad, había permanecido bastante olvidado, bastante dejado de lado dentro de los textos freudianos hasta que Lacan en el Seminario 5 lo reivindica, lo pone en primer plano como un texto ordenador para pensar las formaciones inconscientes tal como él las quiere trabajar ese año. Ustedes saben que en términos de formaciones inconscientes, bueno, es el título de esta unidad 5, la estructura en las formaciones inconscientes, es decir, después de haber visto un poco las referencias y los apoyos que Lacan toma del estructuralismo, fundamentalmente estructuralismo lingüístico, pero también de otras disciplinas, después de haber trabajado acerca del concepto de estructura, de lo que fue el movimiento estructuralista a mediados del siglo XX y cuáles fueron las influencias que este movimiento tuvo en Lacan, que es un poco a lo que nos dedicamos parcialmente en la unidad 4 y que también lo están haciendo en el espacio de los teóricos, es que hay un encadenamiento lógico, un enganche con la unidad 5 donde empezamos a trabajar ya la estructura, pero en las formaciones del inconsciente. Y ustedes saben que se considera en la obra de Freud que hay tres grandes libros que Freud dedica a las formaciones del inconsciente. Después podríamos agregar un cuarto, ahora vamos a ver un poco por qué. Pero en principio se acuerda en que la interpretación de los sueños del 1900, Psicopatología de la vida cotidiana en 1901 y el libro sobre el chiste y su relación con el inconsciente de 1905 son como las tres grandes obras que Freud dedica a la formación del inconsciente, los sueños en el primer caso, los lapsus y los olvidos en el caso de psicopatología, y en tercer lugar, el último en llegar dentro de esta serie de formaciones inconscientes, que va a ser el chiste de 1905. Decía que se puede agregar quizá un cuarto dentro de estos tres grandes libros reconocidos por Freud como libros en los cuales se ocupa de la formación del inconsciente, que es Inhibición, Síntoma y Angustia, de 1925, es decir, bastante alejado de los anteriores, si tenemos en cuenta que por lo menos durante cierto tiempo el síntoma eh, para Lacan y para Freud es una más de las formaciones del inconsciente. Es así para Freud en esa época y lo va a ser para Lacan por lo menos en la época del seminario que vamos a trabajar con ustedes. Después, como he dado a entender en varias oportunidades, Lacan va a ir haciendo otros desarrollos sobre el síntoma que permiten diferenciarlo un poco de cualquier formación del inconsciente. Pero en esta época y en relación a la estructura del lenguaje que Lacan encuentra en toda formación del inconsciente, podríamos incluir también Inhibición, Síntoma y Angustia dentro de estos grandes libros de Freud sobre este tema. Es interesante notar que respecto de lo que es formación del inconsciente,
Lacan no agregó ninguna formación del inconsciente a las que había planteado Freud, es decir, dentro de las novedades, de los conceptos que Lacan fue aportando al campo freudiano, en algunos puntos se vio la necesidad de introducir alguna noción diferente o un concepto al cual Freud no tenía disponible en ese momento, como es el caso del significante, como son los aportes de la metáfora, de la metonimia, de la lingüística, bueno, la invención del objeto A mucho más adelante, el concepto de goce, etc. Pero es interesante que en lo tocante a formaciones del inconsciente, Lacan se atuvo a el conjunto de fenómenos del lenguaje, de formaciones del inconsciente que Freud había planteado sin agregar ningún otro. En todo caso, lo que hizo, si podemos decirlo así, fue destacar el aspecto estructural que esas formaciones del inconsciente tienen, el hecho inadvertido hasta entonces, hoy para nosotros es una obviedad que todas estas formaciones del inconsciente tienen que ver con la estructura del lenguaje, pero hasta Lacan no era una evidencia, no era obvio esa articulación estrecha que había entre el inconsciente y el lenguaje, y es a partir de esa noción, esa idea del inconsciente como estructurado como un lenguaje, que Lacan va a poder plantear este conjunto de formaciones del inconsciente como teniendo en común la misma estructura del lenguaje, como respondiendo a las mismas leyes de funcionamiento que van a ser la metáfora y la metonimia, tanto para sueños como para lapsus, chistes y actos fallidos, y también para pensar el síntoma en la clínica. Y Lacan dedica todo un seminario, el seminario 5, del cual vamos a recorrer algunas clases con ustedes. Es un seminario del año 57-58, inmediatamente posterior al texto de la instancia de la letra que hemos estado comentando en los últimos videos. La idea es comenzar la unidad siempre que se pueda en todas las unidades en las que hemos tenido textos freudianos de referencia. La idea es siempre comenzar por Freud para luego entender un poco mejor cuál es la lectura que Lacan hace de ese texto. Así que en este video en particular voy a hacerles una presentación, un comentario del texto del chiste, para luego en las clases que siguen ir trabajando punto a punto cada una de las 3 partes que componen este libro de Freud. Una primera cuestión por la cual se puede entrar a este texto es preguntarse por qué Freud se vio llevado a interesarse por el chiste después de haberse ocupado, decíamos, primero del sueño y luego de esta psicopatología de la vida cotidiana, estos actos fallidos cotidianos, lapsus y olvidos. Cómo es que Freud llegó a interesarse por el chiste y a plantear como novedad respecto de otros desarrollos teóricos que ya había en la época sobre este tema, plantear que había una relación entre el chiste y el inconsciente, cuestión central del texto y un poco la que le da nombre a este texto, ¿no? El gran aporte de Freud respecto del chiste es encontrar que entre el chiste y el inconsciente hay una relación. En esa época, estamos hablando de principios de siglo, fines del siglo XIX y principios del XX, Freud se encontraba leyendo la obra de Theodor Lепс. Es un autor que vivió entre 1851 y 1914, perdón, es decir, contemporáneo de Freud. Lipps era un profesor de Múnich que escribió durante esos años varios ensayos y libros sobre psicología y estética, y Freud encontró particular interés en una obra de Lipps que se llama Lo cómico y el humor.
Vamos a ver un poco cuáles son las cosas que Freud toma de este autor y en qué punto se diferencia, pero podemos ir adelantando que fundamentalmente lo que Freud va a separar, a dividir aguas ahí donde Lipps las reunía, es entre la diferencia que para Freud hay entre el chiste y lo cómico. Mientras que para Lipps el chiste, lo cómico y el humor forman parte de una misma unidad, una misma idea que él tenía respecto de lo que nos provoca risa, de lo que nos provoca placer en el hecho de reír, al cual Lipps consideraba un hecho estético fundamentalmente. Freud va a venir a plantear que es posible diferenciar lo cómico del chiste. Y vamos a ver un poco por qué y en qué sentido Lacan retoma también esa diferencia. Sumado a esto, sumado a la lectura que Freud venía haciendo de este autor y de otros teóricos sobre el chiste, se suma muy a finales del siglo XIX, en 1899, se suma un comentario crítico, podríamos decir, que le hace Fliess a Freud a propósito de la reciente publicación de la interpretación de los sueños, o en realidad las primeras versiones que ustedes saben Freud iba compartiendo con Fliess. Todavía no había salido la primera edición oficial, pero Freud iba compartiendo, intercambiando con sus amigos y sus interlocutores, fundamentalmente Fliess, en esa época, las diferentes versiones, comentarios, adendas, tachaduras que iba haciendo sobre el libro del sueño, y recibe en una carta que está fechada en el 11 de septiembre de 1899, que es la carta 118 de Freud a Fliess, donde Fliess le critica a Freud que la mayoría de los sueños que había elegido como ejemplos para ilustrar su teoría de los sueños se parecían demasiado a chistes, ¿no? Que había ahí un aspecto demasiado chistoso en los sueños, y Freud recoge el guante de esta crítica y le responde en esta carta 118, que es interesante leer para ver cómo Freud está pensando en ese momento ya el sueño, el inconsciente y el chiste, ¿sí? O el inconsciente como un punto ahí bisagra entre la formación del sueño y la formación del chiste. Bien, entonces carta 118 de 1899, le responde Freud a Fliess: te agradezco de corazón todos tus esfuerzos. Yo mismo ya había advertido algunos descuidos y otros pasajes confusos por omisiones, pero tus restantes enmiendas han sido fielmente adoptadas. Están hablando acá acerca de los comentarios que Fliess le hace llegar respecto del libro de la interpretación de los sueños. Por desgracia, dice Freud, otro paquete de 30 galeradas saldrá hoy y aún está lejos de ser el último. Por mi parte, he concluido. Es decir, he remitido a la imprenta mis últimos originales. Podrás imaginarte el estado de ánimo en el que me encuentro. Ese recrudecimiento de la represión normal que sigue a la elación. Es muy interesante cómo Freud acá deja entrever, ¿no?, un estado de depresión normal que sería esperable, dice él, después de un estado de elaciones y un estado de suma exaltación, de éxtasis, ¿no? Una especie de depresión luego del orgasmo, ¿no? Entonces dice, me encuentro en ese estado de recrudecimiento de la depresión normal que sigue a la elación. Acaba de terminar su libro, después de un largo trabajo, de un largo esfuerzo, ¿no? Y se encuentra ahora, en esta analogía que hace Freud, se encuentra en ese estado de tumescencia, ¿no?, de post-coito, de post-orgasmo, que suele, dice Freud, ir acompañado de un estado de depresión normal, de desánimo, ¿no?
Y agrega: tú quizás no leas el Simplicissimus, una revista que me divierte periódicamente, pero he aquí la conversación entre dos militares. Bueno, camarada, así que se ha comprometido, le dice uno. La novia debe ser hermosa, encantadora, dulce, inteligente. A lo que el otro responde: pues es cuestión de gustos, en cuanto a mí no me gusta nada. Tal es cabalmente mi propio caso, ¿no? Esa es la imagen que tiene Freud respecto de sí mismo y de su obra monumental, ¿no? La obra que le valió el reconocimiento que finalmente obtuvo, que es la interpretación de los sueños. Freud dice: bueno, me encuentro como este novio a punto de casarse, que no está para nada conforme con lo que ha podido hacer, con lo que ha podido decidir. Es muy interesante, me voy haciendo algunas detenciones, algunos comentarios a la carta, porque ahí está un poco el germen de este libro que vamos a trabajar durante varias clases, y porque es un poco la carta que les decía hace de puente entre la interpretación de los sueños y el libro del chiste. En lo que se refiere a la parte psicológica, dice: he decidido someterme a tu juicio en cuanto a redactarla de nuevo o dejarla en su forma actual. Lo referente a los sueños me parece a salvo de toda objeción. Lo que en ello me disgusta es esta total incapacidad mía de hallar la expresión noble y simple, cayendo en cambio en la metáfora chistosa y excesivamente figurada. Lo sé muy bien, pero la parte que en mí lo sabe y lo juzga no es, por desgracia, la parte productiva, ¿no? Hermosa definición también del inconsciente. Lo sé muy bien, pero la parte que en mí lo sabe y lo juzga no es, por desgracia, la parte productiva. No hay duda de que todos los soñantes, y acá viene un poco la respuesta al punto de Fliss, no hay duda de que todos los soñantes son la mar de chistosos. Pero eso no es culpa mía ni puede ser motivo de un reproche. Todos los soñantes son insoportablemente chistosos, pero lo son porque no les queda más remedio, puesto que están puestos en un brete, y porque la vía directa de expresión les ha quedado cerrada, ¿sí? Lo son porque no les queda más remedio, porque están puestos en un brete, en un atolladero, y porque la vía directa de expresión les ha quedado cerrada. Es decir, a causa de la represión y de poder tramitar ese pensamiento inconsciente que está en juego de otra manera, lo hacen a través del sueño. Es como decir, no pudiendo hacer un chiste, una descarga de otro tipo con ese pensamiento que finalmente es reprimido, aparecen de manera irrisoria en estos elementos del sueño que Fliss encontraba como cómicos. Si lo consideras conveniente, dice Freud, finalmente, procuraré insertar una observación al respecto en alguna parte. El aparente carácter chistoso de todos los procesos inconscientes está íntimamente relacionado con la teoría del chiste y de lo cómico, aludiendo acá a que ya estaba leyendo en ese momento a Theodor Lipps, y que hay un carácter chistoso, dice Freud, un elemento cómico en todo proceso inconsciente, como efectivamente luego va a mostrar. Bien, entonces dejamos por ahí esa carta y volvemos al texto, o a esta introducción que quiero hacerles respecto del texto. Vamos a hablar un poco ahora del año de 1905, para que ustedes se ubiquen también un poco en qué contexto teórico y de producción de Freud nos encontramos. Por supuesto, es luego de la interpretación de los sueños y de psicopatología de la vida cotidiana, pero también es el año de el caso Dora, el caso de histeria llamado caso Dora, y también de la escritura por parte de Freud de los 3 ensayos para una teoría sexual. Según Jones, Freud tenía
estos dos últimos, Tres ensayos y el libro sobre el chiste, tenía ambos manuscritos en mesas contiguas, dice él, es decir, los escribió en simultáneo, ¿no? Trabajaba algunos días sobre Tres ensayos y otros días sobre el libro del chiste. Pero son efectivamente contemporáneos, tanto el chiste como Tres ensayos, como el caso Dora. A diferencia de lo que ocurrió con la interpretación de los sueños, que tuvo muchísimas ediciones y muchísimas modificaciones entre edición y edición, hay un libro muy interesante, a ver si lo tengo por acá a mano. Esto es al margen de nuestra materia, pero es un libro muy, muy recomendable, de Lidia Marinelli y Andreas Meyer, que se llama Soñar con Freud, la interpretación de los sueños y la historia del movimiento psicoanalítico, que es un libro que escribe una de las curadoras del Museo de Freud en Viena, antes de suicidarse, por motivos no demasiado claros, pero que algunos atribuyen a las presiones y a las tensiones que había entre la curadora del museo y los herederos de Freud, fundamentalmente Ana, en cuanto al acceso de cierta bibliografía, cierto material, ciertos documentos que todavía permanecen bajo cierta cláusula de restricción. Cuestión que Marinelli y Meyer escriben este libro muy interesante en el cual recogen, hacen un cruce, digamos, entre la interpretación de los sueños como texto y la historia del movimiento psicoanalítico, es decir, qué relación hay entre los vaivenes y las tensiones y las discusiones que Freud iba manteniendo con sus discípulos y sus interlocutores dentro del movimiento psicoanalítico y las diferentes ediciones y modificaciones que fue sufriendo la interpretación de los sueños a lo largo de sus, creo que 8 o 9 ediciones en vida de Freud. Es decir, estas autoras muestran de alguna manera cómo la interpretación de los sueños no es una obra individual desde el punto de vista de la historiografía o del estudio de la historia de la producción de ciertas obras, sino que podría ser considerada una obra colectiva, porque Freud efectivamente la escribe con los aportes, a veces textuales, a veces extraía textualmente comentarios que le llegaban de su entorno analítico, de sus amigos y de sus colegas, y en otros casos iba haciendo modificaciones a partir de estas sugerencias. Y este libro recoge muy bien las diferencias entre cada edición de la interpretación de los sueños y las modificaciones que Freud hace en función de esos intercambios. Decía, a diferencia de lo que pasó con la interpretación de los sueños, en el caso del chiste es muy distinto, es contrario, diríamos, a esa situación, porque las diferentes ediciones que hubo también en vida de Freud del chiste prácticamente no sufrieron modificaciones. Incluso Freud llegó a hablar en cierto momento de este libro, del chiste, de una forma bastante peyorativa, no demasiado conforme con lo que había producido, y llegando a considerarlo un desvío, algo que lo distrajo, dice Freud, estoy tratando de buscar la cita textual, algo que lo distrajo de su camino, como una digresión de su obra sobre los sueños. Es decir, no fue un libro en principio al cual Freud le tuviera un particular cariño, como sabemos que lo tuvo respecto de otros textos, y es recién en 1927 cuando escribe un pequeño ensayo, un pequeño artículo llamado El humor, que Freud vuelve sobre la cuestión del chiste, que había dejado allí un poco al margen de su producción en 1905, es decir, pasaron casi más de 20 años, 22 años, desde que Freud
publica este libro hasta que vuelve a ocuparse del tema del chiste recién en el 27 con el texto del humor. Por otro lado, Strachey, que es, como ustedes saben, el traductor de la obra de Freud al inglés y en el cual se apoya Echeverry para su edición española de Amor Rortu, Strachey reconoce que este es un libro particularmente difícil de traducir, y lo vamos a ver a eso, por la cantidad de juego de palabras, por el apoyo necesario que hay en los chistes que Freud trabaja en la dimensión de la palabra, justamente, podríamos decir en el aspecto significante que tiene este libro. Es un libro plagado de juegos significantes, de articulaciones significantes, y eso hace efectivamente muy difícil traducir al español sin que se pierda, dice Strachey, el carácter chistoso, aquello que provoca risa en la lengua original. Y es una dificultad efectivamente insoslayable del texto. Ya pasaba también con los sueños, pero acá, por tratarse, dice Lacan luego, de una técnica verbal, de la técnica del chiste como técnica verbal, Freud no puede evitar hacer un trabajo sistemático y muy fuerte sobre la dimensión significante del chiste, porque todos sus ejemplos reposan en mayor o menor medida sobre algún juego de palabras, sobre el apoyo en alguna letra, en alguna escritura, para el efecto chistoso que le encuentra en relación al inconsciente. Es decir, que es una dificultad, fue una dificultad para Strachey y es una dificultad también para los hablantes hispanos seguir por ahí algunos chistes que, entre que son un poco del siglo pasado y esta dificultad de traducción, hacen que efectivamente no nos provoquen la gracia que evidentemente le provocaban a Freud, por razones también que tienen que ver con la teoría de Freud acerca del chiste. Es decir, Freud considera que el chiste tiene una parroquia, una comunidad de hablantes dentro de la cual tiene sentido y provoca gracia, y fuera de esa parroquia, fuera de esa comunidad que se genera en torno al chiste, lo que él va a llamar el público del chiste. Todo chiste tiene su público, y fuera de ese público, fuera de esa comunidad que se genera, el chiste no es comprendido o no provoca la risa, cosa que efectivamente nos pasa a nosotros, no solo con los chistes de Freud, sino por ahí con algunos otros chistes que no tienen el público apto para ser entendidos o para provocar el efecto humorístico. Es el caso de ciertos chistes negros, por ejemplo, chistes de judíos en una comunidad de judíos pueden caer muy mal, o al contrario, chistes de judíos que solamente entienden quienes pertenecen a esa comunidad y no nos causan gracia a quienes no pertenecemos a la misma comunidad. Bien, finalmente, en cuanto a esta suerte de introducción, comentarles que el libro está dividido en 3 partes, un poco qué van a encontrar en cada una de esas partes. Nosotros vamos a trabajar punto a punto, vamos a dedicarle por lo menos un video a cada una, si así lo requiere. El libro tiene una parte que Freud llama analítica, una parte sintética y una parte teórica. La parte analítica no se refiere a analítica en el sentido de psicoanálisis, sino analítica en el sentido de el análisis y la descomposición que Freud hace allí del chiste. Ya vamos a verlo. En esa parte analítica lo que van a encontrar es toda una reseña de las diferentes técnicas verbales que están en la formación del chiste. Van a encontrar muchas técnicas. Yo les diría que por una cuestión de organización de la lectura, traten de detenerse en estas 6 técnicas que voy a comentarles ahora. Las vamos a trabajar, insisto, cuando trabajemos el texto,
pero ahora se las presento para que tengan como una especie de inventario de las técnicas, porque son efectivamente muchas. Freud hace subdivisiones dentro de cada una de las técnicas. Piensen que de todo este conjunto de técnicas, Lacan se queda solamente con condensación y desplazamiento, a las cuales subsume a la metáfora y la metonimia, pero la verdad es que el texto de Freud es mucho más rico en cuanto a mecanismos de formación del chiste, y conviene conocer, por lo menos en la instancia de examen, conocer por lo menos un ejemplo de cada una de estas 6 técnicas, sin sus subdivisiones, porque en las subdivisiones también Freud ahí se empieza a complicar la clasificación, y bueno, hay chistes que parecen pertenecer a una clasificación, pero también a otra, etc. Vamos a quedarnos con estas 6 grandes clasificaciones que aparecen a lo largo de todo el libro, ¿no? Vamos a tener chistes, la técnica de condensación, la técnica de desplazamiento, la técnica del doble sentido, que a su vez se subdivide en otras, no importa ahora. El doble sentido es una técnica en sí misma, diferente del desplazamiento, diferente de la condensación. En cuarto lugar, el empleo del mismo material. En quinto lugar, el retruécano o chiste por similicadencia, ya lo vamos a ver. Y sexto, la representación antinómica. Esas son las 6 técnicas fundamentales que vamos a encontrar en el texto. Condensación, entonces, desplazamiento, doble sentido, empleo de un mismo material, retruécano o chiste por similicadencia y representación antinómica. De esas técnicas se ocupa fundamentalmente la primera parte del libro, que es la parte analítica. En la parte sintética lo que vamos a encontrar es las referencias de Freud tanto a los mecanismos del chiste como a la psicogénesis del chiste, es decir, dónde es para Freud que se origina, se crea esta tendencia en los adultos a hacer chiste, donde ahí Freud trabaja la vinculación entre el chiste y el juego infantil, como el chiste es de alguna manera un sucedáneo, un heredero del juego infantil. Y también es la parte donde Freud va a trabajar el chiste como fenómeno social. Todo eso en la parte que vamos a ver y que se llama parte sintética. Y en la parte teórica, que es la última, la tercera parte, vamos a trabajar lo que concierne a la relación entre el chiste y el sueño. En determinado momento Freud se detiene en cuáles son las similitudes y las diferencias entre estas dos formaciones del inconsciente, chiste y sueño. Y también en esa última parte se ocupa, es donde más se ocupa, de deslindar el chiste de lo cómico. Diferencia que les decía, Lacan también va a mantener, va a considerar al chiste como un proceso eminentemente simbólico, mientras que lo cómico, según lo que Freud plantea en este texto, Lacan lo va a poner más a cuenta del imaginario, de lo que tiene que ver con la gracia a partir de la imagen, y no tanto del trabajo significante como es lo propio del chiste. Bien, me parece que en términos de introducción y de presentar un poco la unidad y este texto en particular, nosotros después de los videos que dediquemos al chiste, al libro de Freud, vamos a trabajar también 2 clases del seminario 3, que son metáfora y metonimia, y vamos a trabajar también, les decía, 4 clases del seminario 5, es decir, entre el texto de Freud y las lecturas que Lacan hace en esos textos, vamos a hacer un poco el recorrido por la unidad 5, que es la que tenemos previsto trabajar con ustedes en los prácticos. Y después, si el tiempo lo permite, fines de octubre, según como andemos con el recorrido, quizá ver también algo de la unidad 6, que en general queda a cargo de los teóricos, pero que si el tiempo lo permite podemos trabajar, ya sea a través de videos o en las consultas, algunos puntos de esa unidad última del programa.
Bueno, les recomiendo entonces enfáticamente que se vayan poniendo con la lectura del texto de Freud. Es una lectura bastante llevadera, es amena. Van a ver que no tiene una densidad teórica excesiva, es decir, hay un montón de desarrollo teórico, pero también hay abundancia de ejemplos, hay páginas completas dedicadas a ejemplos, con lo cual, si bien es un libro largo, es todo un tomo, son 200 y pico de páginas, pero el hecho de que Freud vaya todo el tiempo ejemplificando o trabajando las técnicas en función a algún ejemplo hace que la lectura sea más o menos llevadera. Lleva tiempo, pero no es compleja. Les recomiendo que vayan leyendo el texto de Freud antes que ninguna otra cosa de la unidad 5. No se precipiten sobre la lectura lacaniana en este punto y tratemos de detenernos la mayor cantidad de tiempo posible en este texto de Freud para poder entender luego mejor el apoyo que Lacan hace y por qué Lacan consideró al chiste más que al sueño la vía regia de acceso al inconsciente. Espero que anden bien y les mando un saludo afectuoso.